no existen estudios concluyentes que digan que la castración química asegure la reducción de tasas de violación sexual. Vamos a hablar de este tema inmediatamente en un enlace vía Zoom con Ruth Luque. Ella es congresista de Juntos por el Perú, porque inmediatamente el presidente de la República le tiró la pelota al Congreso de la República. Y aunque todavía no tienen la propuesta, porque han dicho que lo van a ver el día miércoles, dijo, ya pues, apóyeme, Congreso de la República. Bienvenida, congresista Luque, a Exitosa Perú. ¿Qué tal, Karina? ¿Cómo está? Muy buenos días. Muy buenos días, congresista. ¿Cómo está? ¿Usted qué cree de la castración química? He leído un poco y hay en pocos países, hay una controversia si sirve, si no sirve. Entonces, ¿cuál es su mirada frente a esta propuesta del presidente de la República en un tema coyuntural dentro de varias complicaciones que tiene? Sí, Karina, primero que no existen estudios concluyentes que digan que la castración química asegure la reducción de tasas de violación sexual. Eso es, creo que lo primero que hay que señalar, como tampoco existen estudios que digan que la pena de muerte, mencionada por varios, crean que esto puede disminuir. En países donde se ha aplicado la castración química, por lo menos yo, legislación que estoy revisando, encuentro que en muchos casos es voluntario, ¿no? Y es asumido por el gobierno y significa una medida, digamos, permanente, que no necesariamente ha eliminado, digamos, el deseo sexual. Ha sido aplicado en algunos casos para evitar la reincidencia, pero no existen estudios concluyentes que digan que esta medida va a asegurar la reducción de las tasas de violación. Yo más bien creo que más bien existe un paquete de medidas que sí necesitamos trabajar de manera conjunta. Una primera, personalmente creo que son las medidas y políticas de prevención. Creo que el tema de educación sexual integral es fundamental. Dos, sabes, Karina, que está vigente desde hace tiempo la publicidad del registro de agresores, de hecho una medida que no ha entrado totalmente en vigencia y por ejemplo eso haría muchísimo bien como parte del conocimiento público que se haga una publicidad del famoso registro de agresores, una medida que fue aprobada por el Congreso pasado con la ley 3091. ¿Por qué no entra en vigencia? Hay también un decreto de urgencia, ¿no? ¿Por qué no entra en vigencia, congresista? Policiales, etcétera, que también contribuirían en esa medida. Y lo otro para mí es todo el proceso, digamos, penal y procesal penal. En este momento en nuestra legislación tenemos la cadena perpetua, que ha sido un poco la respuesta que se ha dado para que todos los casos de violaciones en menores de 14 años se aplica la cadena perpetua. Y esta es una medida, digamos, que ha sido la más severa que se ha aplicado en nuestro país, pero que estamos viendo, ¿no? Que en otros casos que se han presentado se generan reincidencias. Y claro, y ahí la pregunta es qué estamos haciendo para evitar la reincidencia y cómo es que se garantiza el tema de rehabilitación. Y el otro tema es el tema de la reparación de las víctimas. Las víctimas no son reparadas, no reciben no solo el acompañamiento socioemocional que se requiere en esto, sino tampoco son indemnizadas por estos graves hechos que son de hecho violaciones a derechos humanos también. Congresista, ¿qué pasa? ¿Cuál es el escollo para que sea publicada esta lista con los nombres de los violadores? Yo estaba leyendo un poco de la data. En el gobierno de Vizcarra se decía de que no se podía poner hacia el público la sentencia porque podían salir los nombres de las víctimas. Pero ¿quién está pidiendo la sentencia? ¿Es suficiente los nombres de los violadores? Sí, mire, este registro de agresores, que a través de la ley 3901, más bien permitía conocer, digamos, quiénes eran esas personas, ¿no? Y se entiende que son aquellas que han tenido condenas, sentencias. Entonces yo creo que aquí, para mí sí debería darse publicidad. De hecho, este registro fue parte de un debate amplio que se hizo y no es que se va a publicar la identidad de las víctimas. A las víctimas siempre tenemos que cuidarlas, evitar la revictimización. Pero creo que sí, me parece que como parte de la política pública, cumplir la difusión y la publicidad de este registro de agresores para saber quiénes son esas personas. Pero además, Karina, digamos, en el marco de lo que ya hemos establecido en nuestra ley, vemos además las inhabilitaciones. En los casos de delitos de violación sexual a menores de 14 años, se han inhabilitado varios beneficios penitenciarios, no acceden a beneficios penitenciarios. Entonces, sí creo que las acciones desde las decisiones que haga el Estado tienen que apuntar fuertemente a medidas de prevención. Necesitamos garantizar la reparación e indemnización hacia las víctimas en todas las dimensiones que se requiera y
y en el caso de estos casos que se están generando reincidencia, porque aquí hay data que creo que es importante señalarla. Por ejemplo, yo hice una visita en Cusco, en el Centro Juvenil de Marcavalle. Casi un poco más del 60% de jóvenes, digamos, infractores son por delitos de violación sexual. Entonces, luego, cuando ellos se convierten mayores de edad, digamos, no hay tampoco como evitamos que ahí se genere un nivel de reincidencia, como que se acompaña, ¿no es cierto?, procesos de reinserción. Y lo mismo en el caso de muchas veces de violaciones que se cometen a mayores de 14 años, ahí también se generan datos sobre reincidencia y hay una data general, digamos, en INPE que yo he solicitado, pero no te permite saber, digamos, si el mismo sujeto cuántas veces ha cometido, ¿no? Entonces creo que necesitamos también especificar bien para poder enfocar y focalizar mejor las medidas que el Estado puede hacer, siempre privilegiando, por supuesto, a la víctima, la reparación, que me parece absolutamente fundamental, y aplicar el proceso inmediato. El proceso inmediato es una medida inmediata cuando ya tienes todas las pruebas. Hemos visto procesos que duran 8, 9, 10 años, y eso es absolutamente injusto, y ahí creo que se necesita revisar también el marco del proceso penal. Ha quedado claro eso de que hay que reparar, hay que hacerlo rápido, pero a mí me queda una inquietud. ¿De quién depende que este registro, que ya está oleado y sacramentado, sea público? ¿De quién depende? Además, usted me acaba de decir de que se dé el registro de la reincidencia. Esto se tiene que transparentar. ¿Por qué usted no logra tener ese papeleo? Eso me queda claro que debe ser de algún ente del Poder Judicial, la Fiscalía. Pero el registro, ¿quién lo debe publicar? ¿En manos de quién está? Sí, el registro de agresor está en manos del Ejecutivo, ¿no? Yo creo que en marco de las propuestas que ha dicho el Ejecutivo, que va a presentar una iniciativa alrededor de la castración, yo creo que hay que revisar todo el conjunto de medidas que se han dado hasta el momento, cuáles no se están implementando, por qué no se están implementando y qué otras medidas necesitamos para fortalecer eso, tanto a niveles de prevención, niveles de sanción y niveles de justicia efectiva hacia las víctimas. Yo creo que esos son los pilares fundamentales que necesitamos dar. Como le dije, yo no estoy de acuerdo con la medida de la castración. Creo que además es una medida que requiere además presupuesto, y por lo menos en los países donde se han aplicado no es que se da una vez, se han hecho 2, 3 veces y no necesariamente han resultado suficientes, porque no hay pues estudios concluyentes que nos digan si eso evita o no la reincidencia, ¿no? Muy bien, entonces el Ejecutivo es el que tiene que implementar el registro, el Ejecutivo es el que tiene que dar las reparaciones, porque acabamos de escuchar al ministro del Interior felicitando a las policías o a esta unidad que hace un seguimiento exitosísimo a las víctimas, y de verdad yo dudo que se haga un seguimiento tan exitoso a las víctimas, porque hemos visto lo que pasa y usted nos está hablando de las reincidencias. Además también hay un debate sobre la castración química y lo que hay que hacer para usted es implementar lo que hay, evitar estos procesos larguísimos que son dolorosos para la familia y para la víctima, y también evitar la corrupción, ¿no? Que en el camino los violadores salgan. Así es. Yo creo que ese es un tema absolutamente fundamental, ¿no? Y necesitamos además un sistema de justicia, Karina, especializado. Hemos avanzado desde el lado de las fiscalías, pero lo mismo necesitamos a nivel del Poder Judicial y lo mismo al nivel de la policía. ¿Qué pasa en los lugares más alejados del país? No tenemos policías especializadas. En muchos lugares, cuando las víctimas son niñas de las zonas rurales, en las zonas más alejadas, muchas veces dependen 32 horas, 24 horas de otra dependencia. Y eso, dar seguimiento para ese proceso, es costoso para la víctima, para la familia, y lo que genera es una sensación de impunidad. Eso se tiene que acabar y necesitamos para eso también especialización en la policía, que es finalmente el actor más cercano a la población, y esta articulación SEM dentro de las policías tiene que descentralizarse. O sea, necesitamos que eso esté en todos los lugares del país, y a eso requiere presupuesto, decisión política, y por supuesto que si se requieren cambios legislativos para aminorar los procesos judiciales, fortalecer la capacitación, me parece que el Congreso ahí de la República tiene que darlo. Por ejemplo, yo estoy trabajando una iniciativa legislativa, Karina, sobre el tema de los kits de emergencia.
en las visitas de fiscalización que yo he hecho en varias regiones, que he encontrado que durante toda la pandemia no se han entregado los kits de emergencia, se han generado embarazos no deseados productos de violaciones sexuales. Entonces, ¿qué estoy proponiendo ahora? Estoy proponiendo que la no entrega de los kits de emergencia sea consignado en el Código Penal como delito, y que en el marco de las investigaciones que haga el fiscal se pregunte si la víctima accedió o no accedió a los kits de emergencia. Entonces, por ejemplo, esa es una propuesta que estamos planteando. Yo también he planteado una propuesta, por ejemplo, para despenalizar el aborto en casos de violación sexual. Hay ahorita regulado en el Código Penal, ¿no?, una penalización para aquellas mujeres, adolescentes, ¿no es cierto?, que se someten a aborto por violación sexual, y las cifras también son dramáticas. La violación sexual también genera embarazos no deseados, y lamentablemente no hemos abordado también como país parte de la política pública. Me parece muy bien que ahora el tema de la violación sexual sea parte de una agenda fundamental y de debate político, pero creo que es importante abordar los distintos extremos que están generando y están ahondando la situación de violencia en nuestro país, y podamos abordar tanto los niveles de prevención, sanción, también educación y, por supuesto, capacitación, especialización en los distintos actores de nuestro Estado para atender de manera eficiente a la víctima, pero también al agresor. El agresor también necesita atención, necesita rehabilitación, pero una rehabilitación que nos garantice que no haya niveles de reincidencia y que sea eficaz las políticas públicas que vayamos a implementar como Estado. Muy bien, entonces sí, porque en realidad acá hay un descuido absoluto de parte del Estado, porque se ha dicho varias veces que durante la pandemia hubo más agresión, porque el agresor vivía dentro de la casa, ¿no? Y aquí están las cifras, ¿no? Las cifras entre el 2018 y el 2021 y el 2022 fueron aterradoras, ¿no? Mire, solamente entre casos de violación, actos contra el pudor, hostigamiento sexual, el 2018 fueron 8.961 y el 2020 9.582 y el 2021 15.634. ¿Y dónde estuvo ahí el Estado presente, no? ¿Dónde estuvo el Estado y solamente este año, en los pocos meses que tenemos, 2.648. Entonces sí es algo que se tiene que hacer, pero si está en manos del gobierno, ya hay una ley, se tiene que implementar, y la ministra de la Mujer está pidiendo está pidiendo que se haga público, pero ellos son los que lo tienen que hacer público, ¿no? Entonces estamos un poco desorientados. Sí, Karina, mira, yo creo que todas las medidas que ya hemos dado hasta el momento, desde la ley 30364, desde esta publicidad del registro de agresores, este decreto de urgencia el 023 sobre el tema de los antecedentes policiales, en fin, todo este paquete de medidas que tenemos, necesitamos hacer un balance objetivo, sin populismo, para saber cuáles se están implementando, cómo se están implementando y por qué algunas medidas no se están implementando de la manera más eficaz. Eso es fundamental para hacer los cambios y mejoras que se necesitan. Todas las cifras que tú has dicho, Karina, si a eso le sumamos la situación de niñas, de mujeres desaparecidas, la situación de feminicidio, las situaciones de trata que se están generando, embarazos, productos de violaciones sexuales, en realidad es una situación dramática. Y nunca en nuestro país, durante todos estos años, siempre nos indignamos por las cifras de violencia, pero nunca le hemos brindado la atención que se debe para afrontarla. Nunca hemos declarado en emergencia este sector, que durante la pandemia nos han mostrado que se han duplicado y se han triplicado las cifras. En los penales nomás, en los niveles de hacinamiento que existen, en esas condiciones podemos hablar de rehabilitación. Por supuesto que no es cierto. Entonces necesitamos, por ejemplo, retomar el tema del debate de las cárceles productivas, porque necesitamos hacer efectivo el tema de la reparación y necesitamos acabar esta sensación de impunidad y de injusticia que lo sentimos miles de familias y lo sienten las víctimas. Muy bien. En el 2015 se aprobó la ley 30364 y aquí está ya aprobada la especialización de la policía, precisamente lo que usted me decía,
que era para tratar como se debe a una víctima de violación cuando es niña, adolescente, pequeña, tiene un trato distinto. La ley 30901 se aprobó en el 2018 y es implementar la publicidad del registro de agresores. Está aprobado, lo aprobó el Congreso disuelto. Entonces, ¿qué cosa es lo que se está hablando? Solamente está en manos del Ejecutivo para hacerlo. ¿Esto pasa por la fiscalización del Congreso? Sí, mira, yo creo que a raíz de la agenda que se ha puesto alrededor de todos estos temas dolorosos que han sucedido en nuestro país, necesitamos revisar cada una de estas medidas que se han dado. ¿Por qué no se están implementando de manera adecuada? El tema de la capacitación, Karina, como tú lo has leído, no es una capacitación que está descentralizada. En los lugares más alejados del país no tenemos policía capacitada e incluso están muy alejados de los lugares donde se investiga o se sanciona. Yo vengo de una región, por ejemplo, y siempre cuento la historia de Vilcabamba. En Vilcabamba tenemos varios registros de casos de violaciones sexuales, pero ¿sabes cuántas horas necesita una mujer para alcanzar justicia? Un poco más de 27 horas. Y depende de otra jurisdicción que no está cercana. Y esa es una situación que se repite en muchos lugares. Lo mismo nos pasa en medicina legal. Tenemos un déficit de médicos legistas a nivel nacional, que son quienes finalmente hacen la evaluación. Y en fin, tenemos muchos problemas en todo el ámbito del procedimiento. Y son esas cosas las que necesitamos resolver, atender y, por supuesto, también mejorar y revisar todo el proceso penal. Yo estoy de acuerdo con quienes plantean que es absolutamente injusto mantener a una víctima en 6, 7, 8, a veces 10 años de proceso. Eso es absolutamente injusto lo que estamos viendo y necesitamos mucho. Y para eso hay el proceso inmediato. Entonces tenemos que recurrir al proceso inmediato para que la justicia sea eficiente, pero también tenga reparación. El agresor, el violador, no se quede ahí sin una reparación. Necesitamos mucho porque además el problema es enorme. Hay demasiadas víctimas. Muchísimas gracias por estar con nosotros. Ha sido la congresista Ruth Luque.